Muy buenas tardes. Estaba viendo una entrevista con Galeano y de pronto en su discurso soltó una palabra que me impresionó bastante, que es el misterio del sufrimiento humano. Para una persona que está comprometido con las neurociencias, con la imagen del cerebro, con los neurotransmisores, con todos los conocimientos nuevos que hay sobre ansiedad y sobre depresión, sobre los tratamientos en psicoterapia, etcétera, me sonó muy poético esta frase, el misterio del dolor humano. Y me empecé a preguntar, ¿verdad? Si no podría yo encontrar una visión distinta a la que ya he escrito mucho sobre la parte de neurociencias. Y sabemos que los hombres, pues somos seres ansiosos, ¿no? Todos tenemos ansiedad, porque genéticamente estamos preparados porque esa ansiedad nos permite tener la sobrevivencia, nos lleva a impedir que nos destruyamos. Pero los caminos para sufrir, pues prácticamente son infinitos: el amor, el odio, la envidia, el hambre, la saciedad, la imagen corporal, el gordo, el estéril, se sienten ansiosos. El anoréctico, el secuestrado, el que ha sido robado, abusado, el engañado, el que está enfermo de esto o enfermo de aquello, aquel que busca demasiado el prestigio, el que pierde el dinero o el que pierde el amor, y así un largo etcétera de caminos para llegar a la ansiedad. De esta madeja de mil hilos, en este laberinto donde entra el ansioso y que a veces no puede salir, he tomado uno solo de ellos para tratar de visualizarlo más profundamente. Y en ese sentido, lo que yo quisiera explicar ahora es que los seres humanos somos mamíferos. Y en la medida en que somos mamíferos, pues tenemos un problema de dependencia importante de la madre, ¿no? Entonces, el ser humano que quiere vivir tiene que nacer llorando. Si no, si el bebé no llora, es necesario que el médico le haga estimulación para que este sujeto viva. Ese grito, ese llanto, permite que se expandan sus pulmones, que cambie el sistema de circulación y que este bebé ya no dependa de la placenta de su madre y pueda sobrevivir. Al poco tiempo, el bebé vuelve a llorar. ¿Por qué en esta ocasión? Ahora llora porque tiene hambre. Y entonces ese llanto de la madre, ya lo hemos explicado alguna vez, produce cambios químicos en el cerebro de su madre y entonces ella va a producir una serie de hormonas como la prolactina, que va a producir la leche y va a darle de comer a ese bebé, que en el momento en que se sacia, se tranquiliza. Entonces el hambre lo hace llorar, la leche lo hace tranquilizarse. Pero este hambre regresa una y otra vez, y entonces una y otra vez es saciado por el ambiente, y eso permite que el sujeto no se muera, permite que el sujeto sobreviva. ¿Cuál es la consecuencia de tener este apego? Pues es que necesitamos del otro. Los seres humanos somos gregarios y desde nuestro nacimiento tenemos esa necesidad de la sociedad, del amor dentro de nuestro ámbito de vida. Y hay una necesidad de tener al otro para sentirnos tranquilos. Si el otro no está, nos da miedo y entonces empezamos a sentir mucha ansiedad. Entonces queremos que el otro nos pertenezca. Por eso es que lo llamamos esposa o esposados. Entonces, por extensión a esta necesidad afectiva de la gente, también empiezan a tener necesidad de deseo de propiedad de otras cosas para sentir más seguridad. ¿Existe una tendencia hereditaria a la ansiedad y a la alegría? Por supuesto que sí. Existen seres y grupos humanos que tienden hacia la depresión y hacia la ansiedad más que otros. Existe un grupo también que son aquellos que llamaríamos los importapoco. Son seres que en situaciones de mucha ansiedad se preocupan mucho menos o no se preocupan. En todo esto hay factores neuroquímicos que facilitan o obstaculizan la condición de la ansiedad y la competencia para vivir.
De ahí la necesidad de que los seres humanos tengamos una resistencia ante la adversidad, que es lo que se llama la resiliencia, y algunos son más vulnerables que otros. En este momento voy a hablar de algunos de los elementos que hacen que el sujeto se ponga ansioso y uno de ellos es el trabajo. Usted sabe que la etimología de trabajo viene de una palabra que se llama tripalium. Tripalium es este sujeto que está aquí siendo torturado. Trabajo es igual a tortura. Eran 3 palos donde se ponía a la gente para hacerlo sufrir. Entonces, de alguna manera, el trabajo siempre ha sido visto como una tortura. Incluso en esta otra imagen ustedes pueden ver en la clásica eh, mitología donde está Sísifo cargando esta roca, ¿verdad? Usted sabe que Sísifo era un ser muy interesante, un ser que tenía la competencia de tener mucha capacidad de burlarse de los dioses, hasta que llegó un momento en que Zeus se enojó con él por una travesura que hizo y lo condenó a subir esta roca por una montaña y al final del día se caería esa roca. Al día siguiente tendría que subirla de nuevo y se caería al final del día hasta la base de la montaña y así lo haría eternamente. Esto es, lo condenó a trabajar. Esa condición de trabajo, de sufrimiento, etcétera, fue estudiada por Albert Camus y decía que la única forma de entender a Sísifo es que a la hora de subir esta roca, él tuviera un sentido para eso, porque si no sería un trabajo totalmente inútil. Entonces la idea sería que Sísifo, al momento en que sube la roca, se sonriera, que al subir la roca él estuviera contento, él estuviera sintiendo que tenía un sentido para él el subir la roca. Por ejemplo, subir una piedra no es igual si uno piensa que voy a subir esta piedra para hacer arriba una escuela o un templo. Entonces los seres humanos, de alguna manera, tratan de que el trabajo no sea inútil y que tenga de alguna manera un sentido, una esperanza. Y para eso, pues, el cerebro, ¿verdad? Pues se alquila, ¿verdad? Para que de los intelectuales o los obreros rentan sus músculos, el cuerpo, por supuesto, de las sexoservidoras. Entonces, este trabajo vuelve de alguna manera a tener un sentido, porque de alguna manera incluso se llega a ser tan importante el trabajo que la gente se vuelve adicta a él, porque el trabajo tiene la característica de que quema mucho el tiempo, se pasa muy a prisa, entonces el sujeto tiene menos miedo a morir. La adicción al trabajo también tiene mucho que ver porque hay una serie de gratificaciones que vienen con él. Uno de ellos es el apego al dinero, al prestigio, a poder consumir. Además, el trabajo cuando es muy intenso, como los que trabajan en la bolsa de valores o en el comercio, o esos cirujanos que todo el tiempo están haciendo cirugías de alto riesgo, los estimulan intensamente y quieren seguir haciendo aquello siempre. El trabajo, además de conseguir el dinero para mantener nuestra familia, poder comer, etcétera, nos permite socialmente ir escalando y de alguna manera nos sirve mucho para quemar el tiempo, como les decía antes. Se siente la vida con menos dolor porque uno se distrae en el trabajo. Sin embargo, esto también no deja de ser interesante porque usted sabe que mucha gente está aparentemente vivo, pero no está disfrutando de su vida. Lo que llamaría Benedetti los sobremurientes en lugar de los sobrevivientes. Y es que algunos seres humanos pierden su pertenencia de sí mismos y se alinean. O sea, hay una situación donde uno ya no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a otra persona. Ahí es donde viene un tema importantísimo que es el de la libertad. ¿Cómo puedo ser libre si dependo de alguien? Entonces tendría que tener una cierta independencia en lo económico y en lo personal. Como diría mi madre alguna vez que yo me fui muy lejos de mi casa, me dijo, ¿dónde andabas? Pues, ¿qué te crees que te manda solo? El mandarse solo es quizás una de las aspiraciones que el hombre tiene para poderse sentir libre. Una de las situaciones que nos quita la libertad es la necesidad del amor. El homo eroticus. El amor está ligado a la sobrevivencia, lo necesitamos para la reproducción del ser humano, aunque se puede reproducir sin amor. Pero nacen otro tipo de amores que son importantísimos, de apegos a los hijos, a los padres, a los hermanos, el amor sexual, el amor que sentimos por la humanidad o por la patria, el amor que sentimos por una persona, aunque aquella persona no sepa que la amamos.
que es el amor platónico. Y el amor, esta dependencia, produce el mayor placer, la mayor tranquilidad, sabernos amados, pero también produce mucha ansiedad. La mayor adicción que los seres humanos tenemos es a otros seres humanos, y ejemplo de esto es la pasión. A mí siempre me ha interesado muchísimo este tema, porque es un juego muy peligroso y muy interesante, en donde los sujetos entran en una especie de juego peligrosísimo, donde aman mucho a una persona y se sienten contentos porque estiran la mano y ahí tienen a su compañera o su compañero. Pero de pronto ese se empieza a alejar y dice, ya no te quiero, y el sujeto empieza a sufrir. En la medida en que el sujeto se va alejando, más es el sufrimiento. Llega a haber un momento de desgarramiento, de grave dolor. Y entonces de pronto se vuelven a encontrar y se reconcilian. Se tranquiliza el sujeto. En el momento que se tranquiliza porque siente que tiene al otro, empiezan a separarse otra vez y dicen, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Se empiezan a alejar. Viene el sufrimiento espantoso de la pérdida del compañero. Se vuelven a juntar. Ese ir y venir de la separación al apego produce lo que llamamos la pasión. Otro de los trastornos muy comunes en esta situación del amor, pues ustedes saben, son los celos. El sentir que yo puedo perder a mi compañera, que puedo perder a mi compañero, llega a tal punto que produce la agresión, porque me están dejando. En la fantasía puedo pensar que me abandonan. Y de ahí la violencia, de ahí viene tanto feminicidio que hay en el mundo. Porque acordémonos que la mayor adicción que los hombres tenemos es a otros seres humanos. Así como somos adictos al amor, también hay gente que se pega al odio. Y para esto yo quisiera ponerles un par de ejemplos. Conrad Lorenz hace muchos años hizo este libro que se llama Sobre la agresión, el pretendido mal. Y entonces él explicaba que la agresión tenía una función importante para poder sobrevivir. El que sepamos agredir impide que otra vez nos vuelvan a agredir. Y un ejemplo que me llamó mucho la atención es esta imagen de esta ciudad pequeñita que está en Noruega, que se llama Lillehammer, que un día allí me mostraron una casa que tenía una vista hacia el fiordo, y me contaron una historia que se me quedó grabada. Llegó un alemán con su esposa y le dice al dueño de la casa que si le deja ver la casa, que él estuvo ahí durante la guerra y que le gustaría enseñarle a su esposa ese lugar donde él estuvo viviendo. El hombre los deja pasar, y cuando el hombre está enseñando precisamente a su esposa aquel lugar tan bonito, viene el dueño de la casa con una carabina y lo mata. Este nazi, que en aquel momento había sido en la ocupación del país, él ya se le había olvidado que había matado gente o que había agredido a algunas gentes ahí durante la guerra. Pero al noruego no se le habían olvidado, y después de muchos años tenía un odio al cual estaba adherido, y de alguna manera lo llevó a cabo este tipo de homicidio. ¿Qué hacer cuando uno odia? Cuando uno odia, lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar la forma de no volverse esclavo de la persona que uno odia. Porque si yo estoy pensando que esta persona me hizo un daño, etcétera, generalmente esa persona no está pensando en mí y yo soy esclavo de ella. El apego también se da mucho por querer estar siempre en un estado de confort, que no queremos que cambie nada, pero la vida no puede parar de cambiar. Y entonces permanentemente el niño se vuelve adolescente, y son clásicas las crisis del adolescente, las crisis que tienen las mujeres cuando pierden las hormonas en la menopausia, o cuando enfrentamos ese largo periodo que es el de la vejez, cuando cambiamos de trabajo, cuando los niños cambian de escuela, cuando la gente se divorcia y cambia de pareja, cuando uno deja su trabajo también. Entonces, una de las condiciones que a veces se piensa es que si no tengo apego a nada, entonces podré ser feliz. Y para eso quizás lo que funcione sea la soledad. ¿Será posible no depender de nada ni de nadie? En esta imagen que ustedes pueden ver en esta diapositiva, se ve a unos monjes budistas a quienes yo tuve la oportunidad de darles de comer alguna ocasión. Me invitaron a participar de ese ritual. Hay una alarma, un sonido de una campana, y empiezan a salir de los diferentes templos estos seres singulares y sin ninguna duda, ¿verdad? Una larga fila, y se acercan a esta plaza y empezamos a darles de comer arroz.
Es muy interesante porque ellos se dedican a rezar. Y entonces el pueblo tiene la obligación de mantenerlos, igual que a un grupo de judíos también muy ortodoxos que hay en Israel. El pueblo, los impuestos del gobierno, los mantiene. Existe como una obligación de darles de comer. Y de alguna manera esa dedicación de ellos a meditar, a rezar, es contemplada como agradable por el pueblo mismo. A lo mejor ellos no necesitan de una pareja, a lo mejor ellos no necesitan del trabajo y a lo mejor ellos necesitan solamente de sus rituales religiosos. Yo en principio hace muchos años empecé a conocer algunos budistas entre mis pacientes y eran gente generalmente muy rica, que ya habían tenido todo, habían tenido casas, autos, etcétera, y que en busca de algo nuevo, igual que los Beatles, se fueron a la India y se volvieron de alguna manera budistas y venían y me decían, Fidel, lo importante es el desapego, el que no tengas esos, agarrarte a cosas materiales, etcétera. Yo les decía, bueno, para ti será muy fácil decir eso porque ya lo has tenido todo, pero aquel que no lo ha tenido seguramente que lo ambicionará. Entonces, una de las condiciones importantes en la situación de la libertad es que cuando uno empieza a tener prestigio, cuando la gente empieza a tener dinero, cuando la gente tiene salud o juventud, se apega a eso, como si lo fuera eterno. Y entonces uno necesita de ese reclamo, de esa situación de prestigio, de ascenso social, para sentirse libre. Esa condición de adicción también al prestigio y al poder hace que los sujetos también tengan ansiedad cuando lo empiezan a perder. Por ejemplo, es imposible mantener la salud siempre, alguna vez nos enfermaremos o en algún momento también empezaremos a envejecer. Se supone que la libertad habla sobre la autosuficiencia, de que uno se pueda mandar solo y para eso lo que hace falta pues es tener suficiente capacidad económica para que no dependa uno de otras personas. Sin embargo, cuando yo amo a alguien, en ese momento pierdo la libertad, porque el otro me limita. Tengo que aceptar las condiciones del otro para que viva junto conmigo. Entonces tenemos que darnos cuenta que mucha de la falta de tranquilidad de los seres humanos, de ansiedad, es que somos adictivos a diversas cosas. Entonces la pregunta es, ¿a qué usted está apegado? ¿Está apegado al dinero? ¿Está apegado a la juventud? ¿Está apegado a una situación amorosa donde no es correspondido? Y digamos entonces, es que el amor siempre va mal, siempre hay que pensar que no puede ser uno más ambicioso, que uno no puede querer más cosas. Obviamente, ¿verdad? Que en la medida en que uno tiene control de la vida, pues se tiene menos ansiedad. Pero ¿se puede controlar totalmente la vida? ¿Se puede controlar algo que por definición es incontrolable? ¿Qué tiene de positivo la ambición, la ansiedad? Tiene muchísimo, porque gracias a eso es que el hombre progresa. Gracias a la ansiedad, el hombre se ha vuelto creativo. Y es de ahí donde nació la ciencia. El sufrimiento mismo nos dice, bueno, hay que buscar métodos para que ya no te enfermes. Y se crean las medicinas o se crean las comodidades que usted tiene ahora de tener luz, de tener teléfono, etcétera. Pero entendemos también que esa ambición desmedida en muchos momentos puede destruir al individuo, como es el caso de nosotros que estamos destruyendo a nuestro medio ambiente. Entonces, otra de las limitaciones importantes y que por otro lado es una de las cosas más básicas que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, la libertad tiene un límite en donde se nos dice usted va a tener un tiempo limitado. Entonces dicen los artistas y los futbolistas que ellos mueren 2 veces, porque el momento que un futbolista se retira o un gran tenista se retira, pues siente que ya no va a poder hacer eso. Y en ese momento hay una muerte profesional. Y después vendrá una segunda muerte ya física, cuando desaparezca. Sin embargo, usted debe entender que de alguna manera la muerte es un motor que nos dice, como es limitado nuestro tiempo, pues tenemos que disfrutarlo, tenemos que luchar contra él. Y mucha de la ansiedad del hombre es el miedo a la muerte. Alguna vez un amigo mío me preguntaba, Fidel, ¿y tú le tienes miedo a la muerte? Y yo le digo, no, mira, yo me muero todos los días. ¿Por qué? Porque sigo el sistema de que todos los días, por ejemplo, esto lo aprendí de Mishima en uno de sus libros sobre los budistas, que abrían la ventana en la mañana y decían, qué bonito día. Este es mi último día de vida, este día me voy a morir, a la noche ya no voy a existir,
hoy voy a portarme bien, hoy voy a disfrutarlo. Al día siguiente abrían la ventana y hacía mal tiempo, había lluvia o había nieve, etcétera, y decían, qué lindo día, este es mi último día de vida, lo voy a disfrutar intensamente porque a la noche me voy a morir. Entonces, de esa manera se logra evitar el miedo a la muerte. La otra cosa que la gente tiene más que miedo a la muerte es a la agonía, a sufrir previamente al momento en que uno se desaparece. Pero ahora existen métodos de sedación paliativa para impedir que la gente sufra de ese modo. Entonces nosotros debemos entender algo elemental. La ansiedad es algo cíclico. Aparecerá la ansiedad, en ese momento se satisface de alguna manera, ya que se satisface, se tranquiliza, de nuevo vuelve a aparecer. Entonces, esta condición cíclica del sufrimiento tenemos como que verlo como parte de nuestra propia naturaleza. Y si lo aceptamos, no vamos a tener tanto sufrimiento, porque el hambre va a volver igual que en el bebé, en el hombre por otras cosas, una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa con Sísifo? Volvamos a eso. Nuestro trípalo, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestra tortura, nuestra piedra, somos nosotros mismos. Nuestro trabajo es cargar con ella, pero que al cargar con ella estemos contentos. De alguna manera pasaremos de la ansiedad a la paz y de la paz a la ansiedad. Pero tarde o temprano, ¿verdad? Tenemos que aceptar que cargar esta piedra todos los días de levantarnos, ir a trabajar o vivir o convivir con el mundo es nuestro trabajo. Entonces, como diría Albert Camus, si cargas tu piedra, trata de sonreír mientras la llevas a la cumbre. Muchas gracias.